Hola chicos, hoy os traigo un vídeo a demanda de un compañero que se llama Clash Royale y es sobre la tortuga Quinosternon. Se ve que este chico ha conseguido un ejemplar de esta especie y me pedía que si podía dedicarle un vídeo sobre esta tortuga que a mí personalmente me gusta mucho. Es una tortuga que yo estuve a punto de tener y ahora os explico un poco pues, los pros, los contras y los cuidados que necesita, ¿vale? Pues venga chicos, vamos allá. Bien, vamos a las características físicas de este animal, porque es un animal que tiene unas características muy particulares y que lo diferencian de la mayoría de tortugas que conocemos. De hecho, dentro de la familia Quinosternidae, que sería el nombre de la familia, hay muchísimas especies de quinosternos. Así hay que diferenciar Quinosternon, que es la especie, de la familia que es Quinosternidae. Pues dentro de esa familia hay muchísimas variedades que además tienen una localización geográfica muy concreta, unas características todas muy parecidas, pero se diferencian en pequeños detalles. Pero vamos a hablar un poco de las características más generales, ya que si no nos volveríamos locos con la cantidad de subespecies que tendríamos dentro de esta familia. Y la primera característica que nos encontramos, que es muy particular en el tema de las tortugas Quinosternon, a diferencia de la mayoría de tortugas que encontramos en cualquier tienda de mascotas, es que en este caso, curiosamente, el macho es más grande que la hembra, cuando normalmente la mayoría de tortugas suele ser la hembra más grande que el macho. Pues en este caso, fijaros qué curioso, el macho es más grande en tamaño que la hembra. De hecho, suele ser normalmente en igualdad de características y cuidados, pues unos 2-3 centímetros más grande de media el macho que la hembra. Estamos hablando ya en edad adulta, ya cuando llegamos en edad adulta. Y es curioso porque suele ser al revés, ¿no? Y aquí os muestro una comparativa de dos animales, entiendo que son de la misma época, la diferencia del macho y la hembra, que aquí en este caso el macho sería el de la derecha, que es más grande significativamente que la hembra, ¿vale? Una característica cuando menos curiosa, por eso la quería remarcar porque no es habitual que el macho sea el grande en el dimorfismo sexual de las tortugas. Otra característica son animales de un tamaño reducido. Es decir, curiosamente, aunque crecen, por supuesto, pero no llegan a superar, en el caso de los machos, los 15 centímetros y en el caso de la hembra, unos 12, 11, 10 incluso centímetros. Y esto, pues, es una característica también curiosa y sobre todo importante para tenerlas como mascotas, ya que es un animal que difícilmente, si crece ya en la edad adulta, nos va a sobrepasar en cuanto al espacio que necesita para ello. También muy curioso este detalle. Otra característica es el caparazón redondo que presenta este tipo de tortuga. A diferencia de otras tortugas que tienen un caparazón mucho más aplanado o con picos por los lados, esta no es muy redondito, muy homogéneo, bastante un poco ovalado, eso sí, y sobre todo que los huesos que forman el caparazón están perfectamente encajados y apenas tiene pequeñas separaciones, sino que es un caparazón bastante redondito, aunque más que redondo sería ovalado. Y otra característica es que no presenta quilla vertebral. Es decir, la quilla vertebral, os voy a enseñar ahora mismo una tortuga mapa, que es la parte de la parte del caparazón superior, la parte del centro, ahí lo veis, la famosa cresta que decimos de la tortuga mapa, eso se llama quilla vertebral en el caparazón. Pues la tortuga, la Quinosternon, no presenta esta característica, aunque no es la única, hay otras tortugas que tienen una formación similar, pero también es curioso que esta tortuga no tenga esa estructura ósea como la mayoría de tortugas que sí la tienen, aunque sea no tan llamativa como la tortuga. Otra característica importante es la tonalidad que suele tener este tipo de animales, que suele ser bastante oscura. Es decir, la gama de colores que presentan las quinosternos, aunque hay pequeñas diferencias entre unas y otras, pero suelen ser colores bastante oscuros. Aquí vamos a ver una, pues ya veis, casi negra, muy oscura. Hay otros colores marrones, colores verde oscuro, como este que viene aquí ahora, también marroncito, verde oscuro, otra que tiene un poquito de dos colores, pero siempre tonalidades muy oscuras, como estáis viendo. Y esto tiene que ver con el hábitat en el que se mueven las tortugas, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿vale? Pero daros cuenta que siempre son tonalidades muy oscuras. Y llegamos a la que es la característica más identificativa de esta tortuga, que es el efecto estuche, el efecto caja, tapa.
en cada región yo creo que le ponen un nombre diferente, que hace cuando se esconde. Y es que cuando este animal se ve amenazado, se cierra y tiene una característica muy curiosa, que es que los dos huesos ventrales traseros, los dos de atrás, los últimos, tienen la capacidad de meterse hacia arriba, de manera que prácticamente tapan todas las partes traseras, la cola, sus genitales, debajo de esa tapa, dejando muy poquito espacio, prácticamente imposible atacarla. Esto es un mecanismo que tiene esta tortuga de defensa, que lo explicará más adelante, que aparte de defenderse de depredadores, una forma de camuflarse, de esconderse, pero prácticamente lo que hace es un efecto, ya lo veis, como una tapa, se cierra un estuche y prácticamente todas sus extremidades, todas sus vísceras se quedan totalmente escondidas. Y esta es quizás la característica más común, la que por la que es más famosa esta tortuga, entre otras muchas tortugas parecidas o diferentes, porque tiene esa curiosidad, ese efecto llamativo que no tienen otras tortugas. Y por esto es una de las cosas más conocidas, la tortuga Quinosternum. Bien, pasamos a hablar ahora del hábitat natural de la tortuga Quinosternum, porque también esta es una característica muy particular de esta especie, a diferencia de otras tortugas que viven en otros hábitats muy distintos. La tortuga Quinosternum básicamente es una tortuga de pantano, una tortuga de ciénaga, una tortuga de agua arenosa, fangosa, oscura, a menudo con bastante vegetación, con algas. Es decir, una tortuga que no está acostumbrada a vivir en una zona con agua abundante, cristalina, fluyente, todo lo contrario, lo que buscan es el agua estancada, tipo de pues, ciénagas, donde hay pues, bastantes plantas inundando la zona del agua. ¿Por qué? Pues porque su estrategia de caza básicamente es esconderse entre toda esa maleza, entre el fango, se cierra como una especie de estuche, como hemos dicho ya, y prácticamente pasa desapercibida entre posibles depredadores y también pues para sus presas, ya que pues para los animales que están por su zona, pues puede pasar perfectamente como si fuera una simple piedra del río sin más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que de esta manera se defiende perfectamente de los posibles depredadores que la confunden con una piedra y a la vez está totalmente agazapada y escondida para capturar cualquier bicho, cualquier pez, molusco, crustáceo que pillen advertido porque piensa que no es ningún animal depredador, sino que es un elemento más del río. Así que es un animal que está acostumbrado a vivir en aguas complicadas, en aguas, eso, pues estancadas, poco fluyentes. Y además me llama la atención que se encuentran algunas de estas subespecies en zonas desérticas, es decir, no solamente están en pantanos, en lagos, sino también en zonas desérticas donde hay muy poca agua, donde hay incluso épocas de sequía, donde el animal pues simplemente se entierra entre la tierra y hace una especie de hibernación esperando que vuelva la temporada de lluvia y que vuelva otra vez a tener su hábitat de caza y alimentación. Así que es una tortuga que, como veis, que está acostumbrada o diseñada para vivir y sobrevivir en aguas bastante inhóspitas, bastante difíciles para cualquier otra especie de tortuga. Y vamos chicos ya a por la alimentación salvaje, es decir, lo que come la Quinosternum de forma natural. Y lo primero, bueno, primero que es omnívora, pero lo primero que suelen comer estos animales en su entorno natural son plantas acuáticas. Si están en unas zonas, como he dicho antes, pantanosas, fangosas, donde suele haber mucha vegetación y hay determinados tipos de plantas acuáticas que lo suelen comer con frecuencia. Por supuesto, todo tipo de insectos que se van poniendo a su alcance, que encuentran en el agua, que pueden capturar fácilmente lo incluyen en su dieta. Los crustáceos también les encantan, pequeños bichitos que aparecen por su entorno les encanta mucho. Los moluscos también igualmente están dentro de su dieta. Los anfibios les encanta cualquier ranita, cualquier renacuajo, cualquier bichito de este tipo que puedan cazar, les va muy bien. Por supuesto, cuando pueden cazar algún pez, les encanta mucho. Las lombrices en ese agua pantanosa, fangosa, también les encanta. Y sobre todo la carroña, porque son animales casi almizcleros, son animales que les gusta mucho este tipo de alimentación, se aprovechan de las presas que dejan otros animales en su hábitat porque ya las han despreciado, porque ya se han comido una parte y dejan la del restante. Es decir, son animales que sobre todo son carroñeros ante todo. Son omnívoros, como he visto, comen un poquito de todo, pero principalmente son carroñeros porque aprovechan cualquier presa, cualquier pájaro muerto, cualquier pez que ha quedado enfermo, se lo suelen comer, ¿vale?
Bien, pasamos ahora a ver los cuidados que necesita una tortuga Quinosternum en caso de que alguno de ustedes decida tener este ejemplar en casa como mascota, como animal de compañía, ¿vale? Ya no es lo mismo que los cuidados que necesita esta tortuga en su hábitat natural. Aquí requiere unos cuidados un poco más específicos para poder convivir con nosotros en casa, ¿vale? En principio la tortuga Quinosternum requiere los cuidados que casi cualquier otra tortuga requiere, ¿vale? Un espacio con su agua. Lo que pasa es que aquí quiero matizar. Aquí pongo que necesita 20 litros por ejemplar. A ver, evidentemente si la tortuga es muy pequeñita, por lo mismo se puede apañar al principio con un poquito menos y también conforme va creciendo puede requerir más litros. Hay que decir que la tortuga Quinosternum, a diferencia, por ejemplo, de una tortuga mapa, una tortuga trachemi, son una tortugas semiacuáticas, no son tortugas acuáticas. Y estas además son, al ser casi tortugas casi almizcleras, casi de zonas, pues como he explicado antes, poco profundas, fangosas, pues no una buena nadadora. Si la Quinesternum no necesita un hábitat grande, con un espacio de agua muy grande, sino todo lo contrario, necesita una cantidad de agua suficiente, que por esos 20 litros, incluso para un ejemplar ya adulto, podría ser suficiente, porque no es una gran nadadora, ¿vale? Otra cosa que es fundamental en este animal, una filtración. Aquí es absolutamente necesario, ya que es un animal pues, que desprende malos olores, es un animal que le gusta convivir con el agua un poco turbia, de hecho si tenemos plantas tiende pues, a arrancarlas, tiende a... Es un animal, vamos a llamarlo así, guarro. Y entonces si no tenemos una buena filtración, sobre todo biológica, ya he explicado en otros vídeos la diferencia que hay entre la filtración biológica y la filtración mecánica, pues sobre todo biológica, pues difícilmente vamos a poder tener un animal de este tipo bien cuidado en casa por los malos olores, porque enseguida pone el agua bastante sucia. Otra cosa que es también necesaria, como todos los reptiles, es que tenga una luz con tanto rayos UVA, que son los que dan calor, y UVB, que son necesarios para la síntesis de la vitamina D. Y esto además va normalmente acompañado de una amplia zona seca. Recordad que esta tortuga sobre todo se mete en el agua, pero no vive siempre en el agua, así que la zona seca tiene que ser suficientemente amplia para que el animal pueda hacer una vida relativamente cómoda en esa zona. Y ahí es donde se debe poner esa luz, que es, insisto, fundamental, como todas las tortugas y la mayoría de los reptiles necesitan. Otra cosa que suele ser recomendable para las tortugas Quinosternum es poner sustrato en su hábitat, cosa que normalmente no es recomendable. Curiosamente, la mayoría de las tortugas no se recomienda tener sustrato, pero aquí es recomendable poner un sustrato grueso, por varios motivos. Primero, porque si es grueso, el animal no se lo va a tragar. Si no estamos hablando de pequeños chinitos pequeños, que sí los puede confundir con un trozo de alimento y tragarlo, incluso tragarlo inconscientemente, ¿no? Si el sustrato es grueso, el animal no se lo puede tragar. Pero sobre todo, porque lo que se busca con este tipo de sustrato es que el animal tenga la sensación de que está pues, hurgando, que está buscando, que está escondiéndose. Recordad que este animal esa es su vida, en su hábitat natural ya hemos explicado que su característica es la de esconderse como si fuera una piedra básicamente. Pues si le damos ese hábitat donde tenemos ese tipo de sustrato, le ayudamos a tener una sensación un poco más parecida a lo que estamos hablando, a la sensación de eso, de escondite, de que hay sitios donde te puedes ya rebuscar, pero no pongamos sustratos finos porque ese no sería esta función y aparte corremos el peligro de que, aparte de aumentar la posibilidad de que el agua esté sucia, corremos el peligro de que el animal se trague algún tipo de piedra y se ponga enferma e incluso muera. Bien, consecuencia de todo esto, el agua debe ser poco profunda, es decir, la Quinosternum precisa más de un entorno, un acuario, un hábitat más ancho que harto. Es decir, a menudo vemos que tenemos acuarios que están puestos con mucha profundidad y no tanta amplitud, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque son tortugas pues, que requieren más cantidad de agua, son tortugas más nadadoras y lo que requieren pues un espacio grande donde ellas puedan nadar. Aquí no, la Quinosternum lo que necesita es un espacio con una profundidad no muy alta, quizás por unos 10 centímetros, 20, 30 como mucho, no mucho más, ¿eh? Pero que tenga espacio para moverse, es decir, quizás un barreño pues, más grande, que tenga amplitud, para que el animal tenga sitios donde desplazarse. No tanto la profundidad, sino la amplitud, ¿vale? Y por último, que también es obligatorio en todas las tortugas,
pues una temperatura estable, pues unos 27, 28, 29 grados, para lo cual seguramente pues necesitemos un termostato, que tantas veces lo digo que es importantísimo, para que esa temperatura esté estable. Así que como veis hay unas características de cuidado muy parecidas a la mayoría de las tortugas, pero también tiene unas características un poco más particulares que la diferencian de otras tortugas. Pasamos ahora a ver algunas precauciones que requieren la tortuga quinosterno. Estos animales ya estáis viendo que son un poco particulares, no son tortugas al uso y requieren algún tipo de cuidado un poco más específico y sobre todo tener cuidado con algunas prácticas, con algunas situaciones que nos podemos encontrar y que pueden o generarnos a nosotros un problema como cuidadores o generarle al animal un problema pues, de salud, de alimentación, de convivencia o de algún tipo de dificultad. Lo primero es que este animal no se debe de mezclar en condiciones normales con otros ejemplares ni siquiera de su misma especie. Tened en cuenta que son animales muy territoriales, son animales que en su hábitat natural son muy autónomos, son animales que están acostumbrados a moverse por sí solos sin prácticamente encontrarse con otros animales de su especie, salvo para la procreación. Entonces, también hay que tener en cuenta que como todas las tortugas, cuando son pequeñitas, es muy difícil diferenciar si son macho o hembra. Y es muy probable que si tenemos dos ejemplares, pues sean o dos hembras o dos machos, y sobre todo si son dos machos, suelen ser bastante territoriales. Es decir, si metemos dos quinosternos juntas en un hábitat de apenas 20 litros, pues lo más probable es que terminen peleándose una con la otra. Así que es muy conveniente no tener dos quinosternos juntas, sino tenerlas separadas o no tener solamente una, ¿vale? También, más por la misma línea, pues no mezclar con otras especies. Es decir, lo que hay que tener mucho cuidado es mezclar un equinosterno, ya no voy a decir con una tortuga caimán o lagarto, que evidentemente es otro tipo de tortuga, no tiene nada que ver, sino pues con una tortuga, una trachemi, con una mapa, con una cocina jeroglífica, en fin, tortugas de las habituales que tenemos en las tiendas que son más nadadoras, más acuáticas y que pueden tener un problema de territorialidad con la equinosterno y aquí la quinosterno suele ser la agresiva, suele ser la que defienda su hábitat agrediendo normalmente a las otras tortugas. Así que cuidado, no mezclar las tortugas y sobre todo que no sean de tamaños muy diferentes, ya que si metemos una quinosterno con un tamaño ya de unos 10 centímetros, con una tortuga mapa de 6 meses que tiene apenas 3 centímetros de tamaño, pues el problema es mayor seguro, ¿vale? Otra precaución que hay que tomar es que debido a sus características de comportamiento, la quinosternon ya he dicho antes que es un animal que no está acostumbrado a que se le alimente, sino que es un animal que está acostumbrado a cazar. Entonces, aunque lo lógico es darle de comer el típico pienso que se le da a casi todas las tortugas, porque insisto que es la dieta base la que debe tener la alimentación de nuestra tortuga, pero sí es conveniente incluir algún tipo de alimento vivo de forma esporádica. Yo he mostrado vídeos en mis tortugas que les encantan los grillos vivos. Podéis comprar grillos, podéis comprar lombrices, podéis comprar cualquier insecto, crustáceo, en fin, cualquier tipo de animal de los que hemos dicho antes que ellos comen habitualmente en su hábitat natural y dárselo, incluso un poquito de pescado vivo, muerto, aunque esté ya comprado en el supermercado o en la pescadería, pero incluir alimento vivo en la dieta porque es lo que a ellas les va a generar la sensación de naturalidad, porque estos animales, insisto, no están acostumbrados a que se les dé de comer, son animales muy huraños, son animales muy antisociables y lo que hacen es buscar ellos el alimento por su cuenta. Otra precaución es que precisamente porque son poco nadadoras, es un riesgo de ahogamiento. No seríais el primero propietario de un equinosterno que su tortuga se ahoga. Y eso se debe pues, a que el hábitat, como he explicado antes, no es el adecuado. Recordad lo que he dicho antes, que esta tortuga requiere un espacio más ancho que alto. Entonces tenéis que buscar un hábitat en el que tenga un espacio suficiente para moverse, como he dicho antes, para hurgar dentro del sustrato que hemos comentado y que tenga una zona seca donde pueda salir tranquilamente para tomar sus rayos UV y un poco pues salir del agua. Evitar tener hábitats donde hay una profundidad grande de agua porque son malas nadadoras y puede darse el caso de que terminen ahogando. Y por último, la precaución que yo creo que es la que suele echar más atrás a la gente cuando compra esta tortuga es que es una tortuga
que como he contado antes, es bastante sucia, bastante guarra, y no solo porque le guste el agua un poco turbia, porque para eso tenemos que poner nosotros un filtro adecuado, sino porque la propia tortuga, cuando se encuentra amenazada, cuando nos acercamos nosotros incluso y ella se siente amenazada, tiende a soltar una especie de almizcle, una especie de aceite grasoso, que es un mecanismo de defensa que lo utiliza para ahuyentar a depredadores. Ten en cuenta que este animal está acostumbrado a vivir en zonas pantanosas, en zonas en ciénagas. Es un animal, la verdad es que de aguas sucias, de aguas putrefactas en algunos casos. Entonces, claro, este animal en casa va a intentar respetar su hábitat, sus hábitos, perdón, que los que tenía en la naturaleza. Y nos puede provocar en casa pues dificultades de, pues, eso, de malos olores, de problemas incluso de algún tipo de infestación por bacterias si no tenemos los controles, los cuidados adecuados. Así que esto también, por favor, tenedlo en cuenta si queréis tener un equinosterno, porque este punto es uno de los más importantes y por los que mucha gente cuando compra este tipo de animales se termina hartando de este animal y lo abandona o lo vende o se le muere simplemente porque no lo cuida bien. Pero sobre todo es un punto en el que muchos cuidadores no tenían conocimiento de que esto era así y les genera luego una sorpresa desagradable. Bien, pasamos a otra sección que son las ventajas que presenta una Equinox por si alguno de ustedes se decide a comprar una para tenerla en casa. La Equinox la gran ventaja que presenta como mascota es que es un animal en comparación con otras tortugas que es de tamaño reducido. Ya he explicado antes que el macho, que suele ser más grande que la hembra, puede llegar al tamaño máximo de unos 15 centímetros, así que es una tortuga que realmente no llega a crecer mucho en comparación, por ejemplo, con una tortuga de Florida que puede llegar a los 30 centímetros, que se convierte casi en inviable para muchos cuidadores. Así que la tortuga Equinox para la mayoría de cuidadores, de aficionados a las tortugas, es un ejemplar bastante interesante en ese sentido porque supone fácil de tener en casa, en el sentido de que no crece excesivamente. Otra ventaja muy grande es que una tortuga, que una vez ya le hemos puesto el hábitat siguiendo las recomendaciones que hemos dicho antes, es muy fácil de cuidar. Si es una tortuga que no requiere tampoco tantos cuidados, tantos controles, tantas medidas de filtración como requieren, por ejemplo, las tortugas de agua, aunque ya he dicho que es necesario, pero una tortuga que nos da un poco de margen o un gran margen en cuanto a sus cuidados, cosa que en otras tortugas seguramente los errores se pagan muy caros y terminaría falleciendo. Es decir, que para una persona que no tenga muchos conocimientos de cuidado de tortugas, la Equinox es bastante fácil de mantener. Otra ventaja es que es una tortuga pues muy original. Es una tortuga que si viene alguien a casa pues nos sentiremos muy contentos de enseñarla, sobre todo por la característica esa que tantas veces hemos visto de cerrarse, de hacer como una especie de estuche, que eso pues es muy característico. Una cosa que no tienen las tortugas que la gente normalmente ha visto y esto sí es un poco original y eso pues siempre pues llama la atención y a los aficionados, a los que les gustan este tipo de animales les encanta. Y luego la última ventaja es que es una tortuga bastante resistente a los cambios, ya que, como os he explicado antes, una tortuga que puede estar incluso muchos meses bajo tierra en épocas de sequía, una tortuga que resiste hibernaciones, es decir, una tortuga bastante resistente. De manera que una tortuga que si cometemos errores o somos inexpertos o no somos capaces al principio de darle los cuidados que son recomendables, seguramente nos los va a perdonar en el sentido de que no se va a morir, pues porque tenga el agua un poco más fría de la cuenta o porque le dé el sol un poquito más de lo adecuado. Es decir, una tortuga bastante resistente en ese sentido porque está acostumbrada a sobrevivir en climas y en hábitats bastante poco amigables. Eso no quiere decir que sea una tortuga invencible o inmortal, todo lo contrario, una tortuga que también requiere sus cuidados y sus atenciones. Lo que pasa es que digo, como animal de compañía, comparado con otras tortugas que nos encontramos en las tiendas, pues es más fácilmente manipulable por una persona que no tenga grandes conocimientos. Y eso pues, es una gran ventaja para quienes quieran empezar con este tipo de tortugas. Pues chicos, llegamos ya a la última sección que sería los inconvenientes de tener a la tortuga equinox en casa.
Y yo, francamente, lo he dejado para el final, pero creo que debería haber empezado este vídeo por esto. Yo sabéis que soy un defensor del cuidado responsable de estos animales y por desgracia, cuando vamos a comprar un animal, este o cualquier otro animal, a una tienda de mascotas, a menudo no nos dicen las ventajas, simplemente si el vendedor es un poco experto, nos enseñará algunas de las ventajas que tiene este animal o algunos de los cuidados básicos, pero casi siempre omiten los inconvenientes que tienen este tipo de animales. Y esta, para mí, yo cuando me enteré de las dificultades que tenía este animal, pues fue lo que me echó atrás. O sea, yo tuve una Equinosternon en mis manos a un precio razonable, era ya bastante madura, yo creo que era ya casi adulta, no era una babi, era una tortuga ya adulta, así que la probabilidad de que se muera es casi mínima. Y no sé, me echó atrás el saber todo esto que os voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Yo con esto dejo claro que no quiero desanimar a nadie, no quiero que la gente que tenga una Equinosternon pues piense, pues no la compro entonces, no quiero tener. No, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que quien se compre un animal de este tipo, que se lo compre sabiendo a lo que se enfrenta, que se lo compre sabiendo que tiene pues muchas ventajas, pero también tiene unas limitaciones. Y entonces, si tú crees que las ventajas para ti son suficientemente buenas para cubrir las limitaciones o los inconvenientes que tiene tener un Equinosternon, pues simplemente adelante. Pero lo que no quiero es que la gente se compre una tortuga de este tipo pensando solamente que es muy bonita, que es muy original y que luego se encuentre un premio desagradable. Entonces, por eso, amigos, dedico esta sección de inconvenientes de tener una tortuga Equinosternon para que nadie se lleve una sorpresa desagradable cuando ya lo tiene en casa, ¿vale? Vamos a ver, el primer inconveniente que yo conozco de estas tortugas es que son animales poco sociables, eso para empezar. Son animales muy territoriales, como pone ahí, es poco sociable, solitaria y territorial. Es decir, es un animal que está acostumbrado a vivir solo, además apartado de la mayoría de animales similares, no solo de otros ejemplares de su misma familia, sino de tortugas o reptiles similares. Es decir, no un animal que lo vemos en manada, difícilmente vemos un grupo de equinosternos, sino que lo que vemos que son animales bastante huraños, bastante aislados, y eso, claro, cuando lo llevamos a casa, tenemos que tenerlo en cuenta, porque primero, como he explicado antes, no podemos mezclar las Equinosternon con otras Equinosternon y ni con otras especies de tortugas diferentes, ¿no? Porque enseguida se van a agredir, se van a pelear y va a ser un problema, ¿no? Pero es que sobre todo, cuando uno tiene un animal en casa, una de las motivaciones lógicas que busca en un animal es el que tenga algún aliciente, es decir, el que haga algo, el que interactúe, el que el animal pues colabore con algo de lo que tú hagas, que lo veas disfrutar, que lo veas pues en su vida, aunque tú no lo toques, pero que lo veas en su vida natural, moviéndose, en fin. Eso es la ilusión que tiene cualquier aficionado que compra una tortuga. La Equinosternon no es ese animal. La Equinosternon es un animal, como digo, bastante poco sociable, muy aislado, muy huraño, muy tímido. De hecho, ya sabéis que su característica es que se cierra ante cualquier amenaza. Así que si esperáis comprar una Equinosternon para disfrutar de ella, para verla moverse, para verla, olvidaros que este no es vuestro animal, ¿vale? Otro gran problema de este animal, ya lo he dicho antes también, es la tendencia a los malos olores. Un animal que está acostumbrado a vivir en aguas pantanosas y en ciénagas y claro, pues va a intentar, pues como es su naturaleza, que su hábitat en vuestra casa sea lo más parecido posible. Es decir, que si ponéis sustrato lo va a estar continuamente moviendo, si ponéis plantas las va a arrancar, las va a romper, porque es lo que este animal suele hacer. Tiende a acumular algas en el caparazón, tiende en fin, a tener el agua sucia. Aparte que ya de por sí el animal, si una tortuga normal es guarra, el Equinosternon es aún más guarra. Es decir, os va a poner a prueba. Este animal en casa os va a poner a prueba por vuestra paciencia, vuestros rituales de limpieza, si además tenéis pareja o tenéis familiares que quizás no están muy de acuerdo en tener
una tortuga en casa, este animal os lo va a echar encima, porque bueno, yo puedo entender que a tu pareja no le guste tener una tortuga en casa, pero si encima la tortuga huele mal y genera un problema de higiene en casa, pues ya sabéis lo que va a ser la pelea diaria. E incluso os podéis encontrar el susto de que un día lleguéis y la tortuga no esté en casa. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que deben de saber quienes compran un equino externo es que tiene un animal que está acostumbrado de forma natural a tener largos periodos de inactividad. Como he explicado antes, este animal en su hábitat natural se puede esconder en temporadas de verano que hay sequía en su hábitat, sequía que incluso que se queda sin agua, se puede encontrar meses enterrado debajo de tierra sin comer, sin nada, simplemente esperando a que vuelva la temporada de lluvia y que vuelva otra vez su hábitat de agua cenagosa como siempre. Y esto pues, también lo va a repetir, este patrón de comportamiento lo va a repetir en vuestra casa. Es decir, un animal que salvo que tengáis unas condiciones de temperatura, de rayos UV magníficas, pues prácticamente lo vais a ver que en cuanto haga un poco de frío, el animal va a hibernar y prácticamente os vais a tener que olvidar de este animal durante una larga temporada. Y ya por último, una de las características propias de este animal es la tendencia a enfermar. Es un animal que precisamente por estos hábitos que tiene de vida, pues al final termina enfermando porque, claro, alguien me puede decir, pero bueno, si este animal en su hábitat natural vive en ciénagas, vive en aguas estancadas, tiene algas o musgo o incluso hongos en su caparazón, pues ¿qué pasa si yo lo tengo en su acuario con el agua un poquito sucia, de varios días sin cambiar, si no le pongo filtro? Vamos a ver, no podemos comparar el agua estancada de un lago, en fin, de un pantano, con el agua estancada de un recipiente de 20 litros en vuestra casa. No es comparable. Aunque en un lago parezca que está el agua estancada, pero el agua se está moviendo. El agua tiene sistemas de filtración naturales, tiene una vegetación que realiza un filtrado biológico muy bueno. En fin, no tiene nada que ver con un cacharro que tengáis vosotros en casa, una palangana con 20 litros, que el agua lo que está es pudriéndose día a día. Aparte de que cuando tenemos un agua así en casa, con excrementos de animales, corremos el riesgo ya no solo de tener un problema de salmonela, que sabéis que es una de las enfermedades típicas de las tortugas, sino también de legionela. Es decir, ha habido casos de gente que ha tenido en este tipo de agua problemas de legionela, porque el agua se pudre, se estanca y si lleva muchos días sin cambiarse, pues puede generar este tipo de problemas. Y las tortugas no son ajenas a nada de esto. También otro de los problemas habituales de estas tortugas es que precisamente esa alga o ese hongo o ese musgo que puede aparecer en nuestro agua, pues se le pega al caparazón y con el tiempo le puede generar un problema importante de salud. Así que es una tortuga que si no le damos unos cuidados bastante exquisitos, pues nos puede dar problemas como estoy diciendo. Y todo esto, amigos, es importante que lo sepáis antes de que os compréis un Equinoxterno. Un Equinoxterno tiene, como he dicho antes, unas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, muchas limitaciones. Así que ya es cuestión de vosotros, pues saber si le compensa más tener las ventajas o quedarse con los inconvenientes. Yo en mi caso vi todos los inconvenientes y preferí tener tortugas más comunes, un poquito menos originales, pero más fáciles de mantener y sobre todo más disfrutables. Yo, por ejemplo, con mis mapas, con mi Mauremis, disfruto, les doy de comer, interactúo con ellas, les echo fotos viéndolas moverse. Yo aseguro que eso con una Equinoxternon es casi imposible. Así que por eso decidí que yo este animal no era lo que yo quería. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya habéis visto que ha salido un vídeo un poquito más largo de lo esperado. Pero bueno, espero haber explicado todos los detalles con mucho cuidado y sobre todo espero que os haya gustado mucho, ¿vale? Muchas gracias por seguirme y suscribiros, por favor. Os pido que os suscribáis, que tengo todavía muy poquitos seguidores y hasta la próxima.